estimados asistentes, autoridades, docentes, estudiantes, investigadores, cultores, artistas y actores del mundo de la cultura. Representantes de la ciudadanía, querida audiencia de las bibliotecas públicas, que día a día trabajan para convertir su comunidad en un centro neurálgico de creación de ideas y nuevas iniciativas culturales. Duo Museo Valparaíso y el programa de Biblioredes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, nos reciben hoy en el tercer encuentro de contenidos locales Bitácora Centro Abordajes del Patrimonio, realizado en conjunto con Duo Museo Valparaíso y su carrera de restauración patrimonial. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. A continuación, invitamos al señor Ignacio Díaz, coordinador de operaciones, a dirigirnos unas palabras. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Le agradezco a nuestro anfitrión por este maravilloso lugar para este encuentro. Tercer encuentro de contenidos locales. Bitácora. Yo cuando era pequeño y miraba 2010 o 2017, yo pensaba que iba a haber autooperadores, que ya íbamos a estar en Marte, que ya iban a haber naves espaciales, un montón de cosas. Cosa que a lo mejor cada vez para no pasó. Sin embargo, hoy día este mundo tan conectado y tan homogéneo nos plantea una serie de preguntas asociadas tanto a lo que se viene como a lo que tenemos hoy. En esta ruptura, en el fondo, que trasciende la frontera tan conectada, la pregunta sería ¿por qué reflexionar sobre el patrimonio? Cuando todo pareciera, entre comillas, indicar que vamos hacia otro lado. No voy a citar la cita porque no la recuerdo, pero voy a tratar de citar la idea, que creo que me parece más importante, de un antropólogo, Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss reflexionaba en el fondo sobre la diversidad cultural. Y Lévi-Strauss hablaba en el fondo de que cada vez que se pierde una cultura, cada vez que se apaga esta llama, de alguna manera nosotros perdemos una manera de ver el mundo. Perdemos una posible respuesta a un problema que todavía no conocemos. Perdemos sueños, perdemos esperanzas, perdemos historia. Y en ese aspecto, creo que, como bien cita el inicio de este encuentro, estas reflexiones no solamente son importantes, son trascendentes para lo que somos nosotros como especie, como cultura humana. En este gran contexto que tenemos hoy día de conectividad, no podemos perder lo que somos. Y lo interesante del patrimonio es que lo que somos es lo que nosotros también decidimos ser. Porque el patrimonio es algo que muta, que cambia, que tiene distintos contextos. Entiéndase, por ejemplo, hoy día, yendo a ejemplos súper cotidianos y simples, toda la polémica que hay, por ejemplo, con el rodeo, que supuestamente el rodeo es una fiesta tradicional. ¿Tradicional para quién? Sería un poco la pregunta. O, por ejemplo, todos los movimientos que están hoy día contra las corridas de toros en Colombia o en España. El patrimonio cambia, porque el patrimonio finalmente tiene que ver con lo vivo, con lo que somos nosotros hoy día. Y creo que esa es, y a lo mejor va a sonar totalmente pretencioso lo que voy a decir, pero lo creo. Esa es un poco, creo yo, la mirada que nosotros le damos a contenido local. Ese patrimonio que está mutando, que está cambiando, y al cual, obviamente, tanto a las bibliotecas que están acá, como a todo el público en general, nosotros los invitamos a conocer, a participar, a pensar y a soñar con nosotros. Bienvenidos y espero que disfruten esta jornada tanto como posiblemente lo habéis disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Luego de esta palabra, damos formalmente inicio al tercer encuentro de contenidos locales Bitácora Centro, Abordajes del Patrimonio. Para inaugurar esta jornada, en la que reflexionaremos
hablaremos sobre diferentes abordajes del patrimonio, invitamos a don Diego Rodríguez, director de la carrera de Restauración Patrimonial, y Natalia Uribe, de Contenidos Locales. Aplausos, por favor. Bien, también invitamos a Valentina Federic, ¿sí? Y Sebastián Serra. Hacemos extensiva la invitación. Hacemos extensiva la invitación a María Teresa Carrasco. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Gracias por estar por acá. No sé si está la presentación. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia de todos ustedes acá. Me toca un poco hacer de anfitrión de nuestra casa de estudio, ¿no es cierto?, la institución DUOC. Agradecer también a la DIVAM y a Contenidos Locales por la invitación que nos hacen a trabajar, a levantar juntos este seminario. Les dimos una orientación en común, ¿no es cierto? Tratamos de que fuera un seminario que estuviera más orientado hacia los proyectos, hacia la ejecución de proyectos que van en torno al patrimonio o a los bienes culturales en general, ¿cierto? No quisimos darle un enfoque tan académico, sino que algo que fuera un poquito más práctico, más de ejemplo de cómo ser, y por eso va el nombre, ¿no es cierto?, que lo comentaban anteriormente, cuáles son las distintas formas que tenemos de abordar el patrimonio con la complejidad y las dificultades que eso tiene en general, ¿no es cierto? Me imagino que todos de alguna u otra forma saben las dificultades y las oportunidades que hay en este sentido. Agradecer también a Natalia Uribe y a Antonia Girardi en representación del equipo de Contenidos Locales por la invitación, por el trabajo que realizaron para organizar el seminario, la seriedad y el entusiasmo para hacerlo. Obviamente a todos los asistentes al seminario, muchas gracias por estar acá, y también, sobre todo, a los expositores por la voluntad de venir a exponer su trabajo y por la pasión y por el entusiasmo que ponen en ello. Yo les voy a comentar un poquito cómo nosotros abordamos el patrimonio desde DUOC, ¿no es cierto?, lo que hacemos un poco en la carrera de restauración patrimonial. Los inicios, nosotros estamos celebrando 10 años desde la creación de la carrera, con distintas actividades que hemos realizado durante todo el año, y esta es una de ellas, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer una pequeña introducción a la carrera, contarle un poquito de cómo nace hace 10 años atrás. Ahí, ¿cierto? ¿Cómo nace la carrera? En el contexto de la declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, el año 2003, el Instituto Italo-Latinoamericano de las Culturas de Italia y su plan de apoyo a los países en vía de desarrollo centra su mirada en Valparaíso, en este contexto, ¿no es cierto?, que estaba surgiendo, que estaba recién nombrado como Patrimonio de la Humanidad Valparaíso, y levanta un diplomado en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso para perfeccionar a profesionales del área en torno a técnicas, criterios y acciones de restauración ligadas a la técnica un poquito más tradicional de la escuela italiana, ¿cierto? Esto fue en 2006, después de este seminario, DUOC toma un poco esta iniciativa y decide crear, con una mirada bastante visionaria, por lo menos desde mi punto de vista, la primera carrera técnica del área, la primera carrera técnica en restauración patrimonial, y hasta ahora la única, ¿cierto? Esto es en 2007, cumplimos 10 años este año, y el perfil un poco de la educación que tratamos de darle a nuestros alumnos, tengo mis apuntes por acá,
está ligado siempre a la técnica, a la ejecución, con una mirada centrada en los oficios tradicionales, ¿cierto? En el rescate de los oficios tradicionales para ejecutar las obras de restauración, pero también con una mirada hacia las nuevas tecnologías, porque entendemos obviamente que el avance de la tecnología abarca todos los ámbitos del desarrollo humano y obviamente también abarca lo que tiene que ver con el patrimonio, los bienes culturales y la conservación, restauración o mantención de los mismos. Entonces no podemos dejar de lado esta mirada, esta doble mirada. Tratamos de dar una información integral dentro de una carrera técnica. Los alumnos los preparamos en cierta forma para que hagan un análisis y un diagnóstico de las partes que constituyen la obra, ¿cierto? Levantar los valores y el estado de conservación para después poder proponer y ejecutar acciones de restauración siempre basándose en los criterios internacionales establecidos en cartas, en documentos, en tratados y regidos también por el marco legal nacional, ¿cierto? Por la Ley de Monumentos Nacionales. Así también tienen las habilidades o las capacidades para planificar, supervisar y controlar etapas y partidas y también los recursos, obviamente, tan importantes, asociados a las obras de restauración. ¿Ya? Entonces, un profesional que viene a llenar un espacio que no existía en el desarrollo de las obras de restauración y que juega un rol fundamental entre la comunicación o entre la interpretación del proyecto de restauración y la ejecución del mismo. Desde un inicio la carrera nace necesariamente, tiene una identidad muy fuerte de vinculación con el medio. Esto obviamente impulsado por la necesidad que había en la comunidad, que había en la sociedad, sobre todo siempre mirando un poco la región y la comuna de Valparaíso, ¿cierto? Había una gran necesidad, había una gran cantidad de bienes culturales que estaban esperando ser abordados de alguna forma y obviamente siempre con las limitantes del presupuesto, pero también con las limitaciones que da la falta de expertos en el área, sobre todo en los trabajos de ejecución, ¿cierto? No tanto de investigación, de propuesta, sino que en ejecutar trabajos de restauración. Entonces nos obliga desde el principio o nos da este sello que tiene la carrera de estar siempre muy vinculado con lo que sucede en la ciudad. Entonces ahí, por ejemplo, puse algunos de los trabajos que se han realizado que para nosotros han sido exitosos y emblemáticos, ¿no es cierto? Está un hito para la carrera y un hito también para la ciudad de Valparaíso, como fue la restauración del Arco Británico, un trabajo muy exitoso que todavía se conserva bastante bien después de mucho tiempo, lo que es muy difícil de lograr en la ciudad, que es algo que está recién restaurado, ¿no es cierto?, que es un espacio público, abierto, de libre acceso, se mantenga, ¿no es cierto?, lo que nos dice que está muy bien valorado en general por la comunidad. También destacar el trabajo que se hizo desde un principio con las patrullas patrimoniales, donde los alumnos donde los alumnos de la carrera orientaban a alumnos de colegios y de liceos de la comuna y hacían trabajos de recuperación, mantención y restauración de monumentos públicos. Otro trabajo muy importante para nosotros fue la restauración del Museo Cielo Abierto, otro hito dentro de la ciudad de Valparaíso. Es el primer museo con estas características en el mundo, por lo menos el primero que está registrado como tal. Es muy conocido afuera, incluso más conocido afuera que por nosotros mismos, y era un anhelo muy esperado de toda la comunidad que tuviera una restauración integral. Nos tocó por suerte a nosotros hacerlo. Todos estos trabajos los hacemos íntegramente con alumnos, exalumnos y profesores de la carrera, y nos tocó restaurar estas 21 obras de los más destacados artistas nacionales de la década del 50, 60, 70, 80 y 90, ¿cierto? Así que muy importante, y todavía no se ha conservado también, evidentemente. No sé si perdí yo algo. Creo que sí. No se ha conservado también por la dificultad, porque está inmersa en los cerros, ¿no es cierto?, entre escaleras, entre lugares muy ocultos. Entonces lamentablemente no ha tenido un plan de mantención como nosotros hubiésemos esperado, pero todavía hay muchos de estos trabajos que no han sido tocados y que se puede apreciar el trabajo de restauración que se le hizo.
Otras actividades, por no mencionar algunas solamente, la restauración de un mascarón de prueba del Museo Naval. Pongo lo del Museo Naval porque estuvimos muy vinculados desde el principio con el Museo Naval, no solo en la restauración de sus bienes, sino también en la restauración de sus partes, de sus piezas arquitectónicas, sobre todo los pasillos y los corredores que dan hacia los patios centrales, y la restauración de imaginería religiosa que nos ha tocado abordar en distintas oportunidades, ¿no es cierto? La iglesia, sabemos que es el gran contenedor de patrimonio, tanto mueble como inmueble, y las necesidades que tiene de conservarlo y de recuperarlo son muchas. Entonces, los requerimientos que nos llegan también son bastantes, y este es uno de esos trabajos que se acaba de entregar, bastante exitoso, de una restauración de una escultura de madera policromada. Bueno, y un poquito hacer una reflexión. Estamos en estos 10 años, ¿no es cierto?, de la carrera, y nos permite o nos obliga de alguna forma a mirar qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, cómo hemos avanzado en estos 10 años, en qué es lo que estamos en este momento, y también cómo nos proyectamos, cómo nos vemos hacia adelante, ¿no es cierto? Y esto obviamente está ligado a la carrera, nace desde un principio o nace impulsado por la declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, entendiendo que fue una iniciativa del Estado, ¿no es cierto? El Estado fue el que impulsó esta declaratoria, que llevó la propuesta a la UNESCO y que fue aprobada. Recuerdo cuando fue aprobada, la ciudad se lanzaron fuegos artificiales de la felicidad, ¿no es cierto? Había un panorama muy auspicioso hacia adelante. Pero, y esto no lo digo solamente yo, sino que recojo un poco de palabras que se han dicho en otros seminarios que hemos hecho o en otras exposiciones. Esto no era solo un premio, esto era todo lo contrario, no era un premio, se nos estaba dando una tremenda responsabilidad, se nos estaba diciendo que la ciudad era valiosa no solo para nosotros, no solo para los vecinos, no solo para el país, sino que para para todo el mundo, en el fondo, ¿no es cierto? Es una muestra incipiente, una de las primeras muestras del proceso de globalización que llevamos desarrollando hace más de 100 años, ¿no es cierto? Y de alguna forma u otra esta responsabilidad en un principio se asumió siempre con una falta de organización evidente, pero en un principio se asumió bastante bien porque se entregaron recursos para desarrollar, ¿no es cierto? Vino el plan director el PRDV, ¿no es cierto?, el Plan de Desarrollo Urbano de Valparaíso, que venía con un fuerte capital que puso el Banco Interamericano para el Desarrollo, para desarrollar obras en la ciudad. Dentro de esto, y por eso pongo esa imagen, estuvo la recuperación de este edificio en el que está, ¿cierto? Antes conocido como La Ratonera, en el estado en el que estuvo durante años, era un símbolo de la decadencia del patrimonio, de la conservación del patrimonio en la ciudad. En la unión de capitales privados con capitales públicos que venían de este fondo, ¿no es cierto?, se logró en parte un proceso de restauración, en parte un proceso de rehabilitación del espacio, ¿no es cierto?, una obra muy emblemática, reconocida, no quiero decir a nivel mundial, pero por lo menos dentro de la región es muy valorada, y constantemente recibimos visitas de gente que viene al país, que viene a la ciudad y que quiere visitar el edificio, porque se ha transformado un poco en un símbolo, ¿no es cierto? Pero sin embargo vemos también con mucha preocupación cómo estas políticas públicas han ido cambiando a lo largo de estos 14 años desde la declaratoria. Los fondos, los programas que tenía Corfo para desarrollar proyectos de restauración orientados a la recuperación de inmuebles, es un poquito nuestro objetivo, ¿no es cierto?, la recuperación de inmuebles patrimoniales, hacia la recuperación de inmuebles patrimoniales con carácter comercial, donde se les daba un aporte o un porcentaje de la inversión, lo ponía Corfo para que se desarrollaran proyectos, lo que llevó a desarrollar sobre todo lo que se realizó dentro de los Cerros Alegre y Concepción de Valparaíso, dejando un poquito de lado la parte más antigua, el barrio Puerto. También hubieron proyectos de desarrollo ahí, pero esto se frenó, se acabó la plata del PRDV, se frenaron los proyectos Corfo, ¿no es cierto?, y la ciudad empezó a quedar sin un rumbo claro de cómo iba a orientar su patrimonio. Y por eso esta imagen es interesante, ¿no es cierto?, lo que es en estos momentos,
gracias a estas políticas de Estado, a estas políticas públicas que se impulsaron, pero la tremenda amenaza que tenemos ahora, que no puedo dejar de mencionarla de cierta forma, ¿no es cierto?, que es la nueva mirada que está dando el Estado en el fondo al desarrollo de la ciudad, donde está privilegiando el desarrollo portuario por sobre el desarrollo del patrimonio. Nosotros no pretendemos que el desarrollo portuario no se realice, pero sí que se haga de la mejor forma y que pueda convivir con las otras vocaciones que tiene la ciudad, como son la vocación universitaria, la vocación patrimonial, turística y obviamente portuaria, ¿no es cierto? Entonces vemos el T2 como una tremenda amenaza donde se estaría creando una cicatriz que divide un poco a la ciudad entre su patrimonio más preciado, ¿no es cierto?, que es este anfiteatro natural que le da esta característica tan especial y que tiene a toda la ciudad de cara al mar, ¿no es cierto?, y lo que sería el resultado sería precisamente bloquear ese contacto que hay entre la ciudad y el mar, su borde costero, ¿no es cierto?, transformando todo este espacio en una plataforma para guardar y apilar contenedores. Entonces, un poco mencionarlo por bueno, aquí hay otros proyectos, hay otros ejemplos del estado en el que están las cosas en la ciudad, ¿no es cierto? El cementerio número 1 del Paraíso, uno de los lugares más antiguos y con mayor cantidad de patrimonio en un solo lugar, que está en un estado de abandono bastante preocupante. Ahí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Puse acá solamente unos ejemplos: la Escuela Ramón Barros Luco, otro proyecto emblemático que lleva detenido 10 años por lo menos, ¿no es cierto? Este es el estado actual de la escuela. Ahora se acaban de aprobar unos fondos que parece que van a permitir recuperarlo para que vuelva a ser una escuela, un liceo público. Y mostrarle un poco también cuál es o valorar también, ¿no es cierto?, de cierta forma, la participación que tienen los alumnos dentro de las actividades o de las cosas que se desarrollan dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, los distintos trabajos de limpieza, de recuperación, siempre con mucho voluntariado, con mucho esfuerzo, pero con mucho entusiasmo y motivación también. Entonces, quería destacar de una forma u otra a los alumnos que participan en esto, durante las distintas generaciones que han participado en estos trabajos de recuperación, ¿cierto? Y mencionar solamente, aprovechando que está representantes de la IBAM acá, la esperanza ojalá, hay que mirarlo con optimismo siempre, ¿no es cierto?, que la nueva institucionalidad que se está formando en el país, este nuevo Ministerio de las Culturas y las Artes, venga a cambiar un poquito la mirada, permita actualizar la Ley de Monumentos Nacionales que data de 1970 y que ya está totalmente obsoleta. Hablaba Ignacio en las palabras de presentación, ¿no es cierto?, de cómo va mutando el concepto de patrimonio, y sin embargo nosotros regimos nuestro patrimonio, el marco legal que nos rige es una ley de 1970, ¿no es cierto?, y el panorama ha cambiado drásticamente. El concepto de patrimonio que se tenía hace décadas atrás es totalmente distinto al concepto que se tiene hoy. Entonces, eso es un poquito nosotros cómo proyectamos nuestra carrera, con un poquito de preocupación. Sabemos que siempre van a haber proyectos ligados a la recuperación del patrimonio, pero creemos que es importante darle un nuevo impulso y una nueva orientación desde parte del Estado a los proyectos. ¿Cómo abordamos el patrimonio? Para eso están dos exalumnos acá, Valentina y Sebastián, que nos van a mostrar, que nos van a mostrar su proyecto de título reciente, ¿no es cierto? Se acaban de titular el semestre recién pasado con un proyecto bastante exitoso que en el fondo muestra lo que yo les mencionaba de la orientación y la formación que buscamos darle en cierta forma a nuestros alumnos. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias. Chicos, ¿se pueden sentar? Buenos días. Le damos gracias a Diego por la invitación. Llevamos un mes titulado de restauradores patrimoniales, así que y es la primera vez que ambos presentamos en un salón público, así que los nervios, cualquier cosa evidente de eso.
Bueno, como acercamiento, como nuestro proyecto de título, a nosotros se nos plantea la necesidad de a principio de semestre de poder elegir un elemento en el cual podamos abordar todo lo que aprendimos durante la carrera. Con Valentina elegimos el altar. Este altar es el que les vamos a presentar directamente. Este altar se encuentra en el Cerro Cordillera, que se encuentra muy cerca de acá. Pertenece a la capilla, a la ex capilla Santa Ana, actualmente la que ya no es porque se consagró hace el año pasado, lo que significa que ya no se hacen procesos religiosos y simplemente pasó a ser como dato de una corporación. Bueno, la capilla, ¿cómo surge? Esta se construyó, su construcción data de finales del siglo XIX, de 1881 y 1882. Durante todo este proceso dependía de la iglesia de la Matriz, una de las iglesias más importantes de Valparaíso. Posteriormente, después pasó a ser parte de una congregación, ya en el año 2000, después posteriormente en el año 70 pasa a ser parte de un hogar de niños, además de la capilla, la que se encuentra como tal, que aún está en ruina, que le mostraremos fotos más adelante. Al lado había una dependencia donde se impartían todas las clases y la congregación. Finalmente, en el año 70, la iglesia se empieza a deteriorar. Esta iglesia es de adobe, por lo que está expuesta a la lluvia, principalmente, que es lo que mayormente le daña, y los terremotos. Acá podemos apreciar el altar. El altar es el que se encuentra, este es el altar que nosotros intervenimos. Este altar se encontraba al interior de la iglesia, era parte de un retablo, que es el que pueden ver aquí en la fotografía. Posteriormente, este es los inicios de la capilla. Aquí pueden ver una fotografía de lo que es, esta es la capilla Santa Ana y acá son las dependencias aledañas de la iglesia. Y finalmente, como les comentaba, ya en el año 70 esta iglesia se empieza a deteriorar y se empieza a caer en abandono. Esta es una fotografía extraída de un video de YouTube en el que el instante previo, en el que el muro posterior del fondo de la capilla se derrumba, cayendo sobre el retablo. Acá está posterior a la restauración del muro, que es posterior. Y finalmente, ¿qué ocurre con el altar y con todo el retablo? Parte de las piezas se destruyen y también alumnos del dúo embalan ciertas piezas. Este es el otro altar que se encontraban dentro de la capilla. Y finalmente, todas las piezas quedan abandonadas y en desuso, obviamente, dentro de la misma capilla, no dándose la importancia, no existiendo una rigurosidad en la forma en que se aborda, sino simplemente abandonado, porque no dentro de la corporación que actualmente administra la capilla no tiene los criterios de intervención, no tiene, si bien son arquitectos, no hay una formación académica respecto de ello, de cómo abordar el patrimonio. Y finalmente, el estado en el que nosotros lo encontramos en marzo de este año fue en el que ustedes pueden apreciar, en que había un montón de cosas apiladas sobre el altar y sobre lo que nosotros con Valentina decidimos finalmente intervenir. Acá está el lugar, el espacio que nos entregaron para que nosotros habilitáramos el altar, y nuevamente ellos lo movieron a un nuevo espacio y volvieron a apilar cosas sobre él. Entonces, para que se note como el estado de abandono en el que... Y desinterés de parte de la misma corporación que administraba del altar. Bueno, la capilla como tal, o esta capilla, es un inmueble de conservación histórica, pero no requiere ningún tipo de permiso para ser intervenida, por lo que los inmuebles y mobiliario que está dentro de la capilla no tienen ningún tipo de protección. Y el altar, como tal, es el único elemento religioso que queda en la capilla y lo único que comprueba que era un lugar religioso y de culto. Y
eso también es el porqué de nuestra intervención. La cooperativa que está ahora a cargo de la capilla no tiene ningún interés en conservar los elementos religiosos de la ex capilla, porque no sienten que sea necesario. Ellos le quieren dar un valor nuevo y un nuevo uso al lugar, pero nosotros creemos que es necesario conservar el altar para rescatar un poco la historia del lugar, porque finalmente está como dato por unos 60 años, 30, algo alrededor de ese rango, y luego de eso ellos tienen que devolver el lugar restaurado, junto con todo el mobiliario existente dentro del lugar, por lo que no se puede modificar el altar y darle un nuevo uso, ya sea como una mesa, como se habló, un bar, y así un sinfín de cosas que a nosotros nos pidieron. Y de ahí nace nuestra propuesta. Como parte de, como se comentaba, del cambio que está ocurriendo en el patrimonio, dejar de creer en la religión, ser ateo, o era uno de los mayores como desafíos que teníamos, porque la mayor parte de la corporación eran ateos por lo que hacían en sus comentarios, y salvo una persona que era el presidente de la corporación, era bastante religioso y creía aún en la religión, pero como parte hay que tener ese contexto claro de por qué finalmente no se le está dando, si bien es un elemento religioso, uno lo puede ver, ellos lo veían como un bien mueble nomás, simplemente no tenía ningún valor más para ellos, y finalmente era por eso no hacían los comentarios de que fuera una mesa de un bar. Y nosotros también dentro de nuestro rol de restauradores lo quisimos guiar y más o menos encontrar un punto medio entre lo que nosotros creíamos que había que hacer y lo que ellos querían, para conservar el valor histórico del elemento, porque si no la capilla se vuelve lo que es ahora, que es un espacio vacío y arrumbado, sin ningún valor religioso, que aunque uno sea ateo, no puede negar la historia del lugar. En base a eso, nosotros planteamos el devolver la uniformidad estética y visual del elemento, junto con su valor estructural, porque estaba muy deteriorado internamente, que no se notaba al verlo a primera vista. Creemos que finalmente cuando nosotros hacemos una restauración, no, como señalaba Diego, tanto es un proceso metodológico. La intervención no se hace porque sí, porque me gusta, porque lo encuentro más bonito. Finalmente, cuando hacemos procesos de intervención, todo está basado en criterios, o sea, acciones que dictan las cartas internacionales, como nos señalaba Diego, siempre ha sido un proceso metodológico. Finalmente, todo este estudio que le hemos mostrado de la historia, de los símbolos, de lo que significa, de por qué está colocado ahí y de cómo se interviene, hay que señalarlo en un documento, no es algo azaroso. Y como señalaba Valentina, uno de los criterios que mayormente usamos es el estético. Finalmente creemos que algo que es como lo que está en la casa. Si hay algún mueble deteriorado, finalmente puede estar en el patio. Pero si está bien mantenido, quizás recobra esa importancia y finalmente lo dejo dentro de la casa. Finalmente era eso lo que queríamos lograr nosotros, que el altar, cuando uno lo veía a primera instancia, se veía feo, se veía deteriorado, pero nosotros apuntábamos a devolverle todo ese valor a través de que se volviera a ver algo que tuviera valor. Bueno, esos son más o menos los deterioros que tenía principalmente el altar, que eran todos causados por lo mismo, el abandono y el desinterés de la cooperativa y de la asociación de Santa Ana. Y primero que nada, de las acciones, era sacarlo de donde estaba y habilitar un lugar que no fuese húmedo, porque todos los deterioros que se ven ahí eran causados por la humedad y la acumulación de escombros que tenía encima. Este es un altar de madera, era de alerce, una madera que según un profe nos señaló se usaba a principios del 1900 y 1800, que ya es una madera que no se utiliza y actualmente muy cara y muy difícil de conseguir, entonces también radica la importancia. Todos los factores de deterioro tienen que ver con la madera. Y acá, bueno, acá está nuestro proceso de intervención, que como era, pueden apreciar la fotografía.
Acá está el proceso de decapado, lo que nos pareció interesante y que no lo teníamos planteado en nuestro inicio de trabajo era que dentro de la decoración del altar, en la parte frontal, estaba este símbolo. Finalmente, como parte de los criterios, cuando uno interviene en pintura, por lo generalmente esa está suelta y esa hay que retirarla para poder hacer reintegraciones cromáticas de la misma. En ese proceso apareció esta sección que no la teníamos, y finalmente, retirando toda la pintura, apareció este símbolo que se encontraba dentro del altar, que fue lo que nos motivó más a descubrir lo que había debajo y cómo intervenir en el altar. Acá está el proceso de retiro de piezas, la reintegración de piezas. Acá hay un zoom de lo que les acabo de señalar. Y finalmente, como parte de esta reintegración de colores, de piezas, si pueden apreciar en la fotografía central, ese es el antes. Y acá están cómo le estamos devolviendo el valor de los colores, de las piezas, del antes y el después. Acá pueden ver la parte superior de la mesa, la reintegración de las piezas, la reintegración de colores, que Valentina fue la que hizo la reintegración de colores. La aparición de doraduras, una técnica que se usaba antiguamente, que la quisimos conservar y que actualmente se queda. Acá nuevamente más fotografía del proceso. Y como parte de la estratigrafía, que uno recoge las capas de pinturas que tiene el altar, fue apareciendo esto. Hicimos un rescate de cómo se veía antes el altar. Esta es la última parte, la anterior a esa, y así creemos que es el original. Tenemos la teoría con Valentina de que este altar, no tenemos fotografía anterior a la década del 60, pero este altar fue donado por la Iglesia de la Matriz y probablemente, quizás, perteneció a la Iglesia de la Matriz como uno de los primeros altares, considerando que este altar data del 1880 y que puede haber sido parte de su mobiliario, lo que le da un mayor valor porque la Iglesia de la Matriz, como ustedes saben, es una de las primeras iglesias, es la primera iglesia de Valparaíso. Entonces, pero no tenemos nada de información respecto de esto, nada. Esto apareció, fue sorpresa para nosotros. Ni siquiera apareció en la estratigrafía, fue todo muy inesperado. Exactamente. Y ahora el resultado final. El resultado final. Se decidió conservar los ornamentos centrales de los plafones, pero no pudimos rescatar las doraduras porque nosotros no teníamos los conocimientos para rescatarlas e integrar más doraduras porque estaban muy deterioradas, estaban muy oxidadas y al mirarlas se desprendía, así que la consolidamos con cola de conejo y la recubrimos para protegerla porque se va a intervenir de nuevo después junto con el conjunto del retablo que está guardado en algún lugar, y nosotros no nos atrevimos, la verdad, a intervenirla porque no teníamos los conocimientos ni el tiempo y creímos que era lo más sensato. Sí, como parte de todo este proceso creemos que no solo se trata de intervenir un elemento para dejarlo y que se vea bonito, sino como que se trata de lo que les señalaba anteriormente, como entregarle un valor. Este aún no se lo entregamos directamente, formalmente a la Cooperativa Santa Ana, pero esta misma presentación se la esperamos hacer a ellos. Ellos siempre estuvieron súper interesados en aprender lo que hacíamos, de cómo lo hacíamos, y porque ellos, como intervención, intervienen a gran escala, como renovación de espacios, pero todo desde el punto de vista arquitectónico, pero nunca tan al detalle. Que nosotros hayamos considerado no intervenir la doradura no es porque nosotros no quisimos y no lo sabemos, sino porque hay un criterio detrás en que puede venir otro restaurador y restaurarlo.
nosotros creemos que todo este proceso de intervención, me acuerdo que en segundo año tuvimos una clase en que siempre planteaba la crítica de que por qué este tipo de procesos no se muestran, o sea, no hay un diálogo respecto del proceso de intervención. Había un video de un cuadro de Durero en que finalmente ellos lo intervenían y finalmente en cómo terminaba esto era exponiendo este tipo de casos a la comunidad, que creo que es lo que estamos haciendo ahora. Sin intención, fue una invitación, nunca lo esperamos, pero creemos que abordando estas cosas y mostrándolas al público es como finalmente debe terminar todo proceso de intervención, sin ser también dentro de las mismas charlas que hay, que nos hacían a nosotros. Una vez vino el Centro de Conservación desde Santiago, de Arqueología, y una de las críticas que yo le hacía a ellos tenían todo el proceso metodológico de cómo intervenían, de cómo sacaban, pero finalmente todo lo que ellos recogían quedaba almacenado, nunca se exponía a la comunidad. Y no existía un centro especializado para mostrar todo lo que habían rescatado. Quedaba ahí el proceso. Entonces, finalmente, lo que Valentina, yo, la carrera, que es lo que nuestros compañeros, es como finalmente lo que queremos. Ya aparecer en la noticia, mostrar esto ahora, es como lo importante para nosotros. Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros le damos como valor. Educar sobre el patrimonio. Exactamente. Eso es nuestra presentación. Okay. Ahí está el stream. Ustedes se preguntarán por qué nos movemos, y es porque estamos en vivo en el streaming y desde acá nos pueden ver en todos lados. Bueno, primero quiero agradecer a UOC, en particular a la carrera de restauración patrimonial, al nombre de contenidos locales y de EVA, a Diego en especial, que nos ha acogido, nos ha brindado todas las posibilidades de trabajar juntos y de compartir con ustedes y con todos las mil y unas formas de abordar el patrimonio. En especial quiero agradecerle a los chicos por compartir su experiencia y demostrarnos un poco más todo este proceso que hay detrás de cada acto de restauración. Bueno, yo les voy a contar un poquito de contenidos locales, de qué se trata todo esto y por qué estamos acá. Bueno, gracias. Contenidos locales es una idea del programa Bibliomedes. Es un servicio digital gratuito abierto para toda la comunidad, que se trata de un archivo digital sobre cultura, patrimonio local, identidad, que es impulsado fundamentalmente por las bibliotecas públicas, y ya María Teresa les contará un poquito más de eso. Son contenidos creados y difundidos por los habitantes de cada territorio, y sobre todo en formato digital, pero tiene un gran componente que ya les voy a ir contando. Esta fotografía es patrimonio de primera persona, es un contenido local, simplemente llegué en fotografías de Don Luis Martínez, que me gusta mucho porque en ella se da cuenta conjugan un sinfín de cosas. El paisaje de Yayay, un lindo atardecer, un niño, unas bicicletas y un caballo conviven en el mismo escenario, y de eso da cuenta. Y Yayay, como dice su dueño, es simplemente fotografías y es simplemente Yayay. De esto se trata de contenidos locales, de capturar cada momento, cada lugar, cada cosa que queremos poner en valor de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Ustedes se preguntarán qué cabe en esta página web. Cabe cada cosa que queramos poner en valor.
las artes, toda la línea artística, una línea centrada al patrimonio, tanto material como inmaterial, todo lo que tiene que ver con tradiciones, creencias, diversidad cultural, etc. Las cosas más centradas en el patrimonio natural. Por otro lado, las iniciativas que tienen ya más un rubro económico, oficios, emprendimientos que tienen un componente identitario, turismo e industria creativa, y por otro lado todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales, de barrios, de educación, etc. Pero si ustedes me dicen que falta algo, perfecto, como ya lo decía Ignacio, el concepto de patrimonio va cambiando, va mutando, y nos encanta que el contenido local es abierto a subir cualquier iniciativa que tenga un valor cultural y patrimonial. Esto va cambiando de acuerdo a cómo nuestra cultura también se va diversificando. ¿En qué formato podemos subir cosas a contenidos locales? En audios, en videos, en textos, en imágenes. Y con esto queremos transmitir que es música, son podcasts, son videos de YouTube, de Vimeo, son Instagram, antes era Flickr, y así. La idea es que vaya avanzando como lo rápido que va avanzando también esta tecnología. Él es Don Luis Villalón, es un personaje que a nosotros nos gusta mucho, es un verdulero ambulante de Busucaví. No sé si desde arriba le pueden pintar y abrir el Flickr que tiene este contenido local. Por favor. Él es Don Luis Villalón, y detrás pueden ver sus verduras que son bien particulares. Si pueden ir bajando por favor. Eso. Esto es contenido local, es bastante especial, sus verduras son increíbles. Y como pueden ver, alguien fue y me dijo de mí, usted es bastante especial, nos caracteriza, tiene un componente que queremos compartir con nuestra comunidad y con todos. Y fotografiaron a él, sus verduras, sus hortalizas. Tiene unos colores mágicos, en verdad. Y esto es un contenido local. Así de sencillo es construir un pedacito de nuestra cultura y de nuestra identidad. ¿Podrán, por favor, volver al Power? Gracias. ¿Quiénes aportan hoy a contenidos locales? Fundamentalmente las bibliotecas públicas y sus usuarios. Como ya les dije, María Teresa les va a contar más en profundidad de eso. Y también aportan usuarios virtuales que llegan por allí buceando a través de las redes sociales, a través de buscar otro contenido local. Hay un sinfín de cosas que solamente están acá, que lo registraron en sus bibliotecas, en sus comunidades y lo subieron, registros bastante inéditos y que van subiendo de allí y se va construyendo este archivo digital. Así que a todos invitados, si tienen alguna iniciativa que quieran compartir. ¿Cómo funciona? La idea es que primero, antes de construir un contenido local, se investigue, se busque profundizar qué cosas queremos retratar y compartir. Por otro lado, se realiza el contenido local y por último se difunda. Esto es lo que les quería comentar, que en el fondo no es llegar y subir un link y dejarlo allí y que sea parte de contenidos locales, nos gusta mucho, pero también como los chicos decían, hay que compartirlo, hay que difundirlo. Un video en sí mismo ya pasa a ser otro video más de YouTube que está en miles dando vueltas, pero la idea de nosotros siempre es compartirlo con todos, primero con la comunidad cercana de quien se trata del contenido local,
y después con el resto, si quieren, empezamos una invitación. Nuestro anhelo también es conectar Chile entre sí y con el mundo. A veces nos sorprende ver como que personas desde el extranjero también visitan nuestra página y van conociéndonos un poquito más a nosotros mismos. Red de contenidos locales son bibliotecas públicas a lo largo de todo Chile que se han sumado de manera voluntaria a trabajar en esto y son bibliotecas que hoy nos acompañan a través del Maule hasta Coquimbo, algunos representantes de estas bibliotecas que día a día trabajan en ellas para no solo prestar libros y ser un punto. Son puntos de encuentro, puntos de reunión, puntos neurálgicos de cada una de sus comunidades y bienvenidos todos a acercarse también a su biblioteca más cercana si quieren trabajar un poquito más en esto. ¿Las bibliotecas qué hacen? Se preguntan. Por un lado son creadores, construyen sus propios contenidos locales, están muy atentos a ver qué van a trabajar constantemente y por otro lado son gestores. Como les decía, son puntos neurálgicos de sus comunidades y son un poquito antenas paraditas para ver si en algún lugar está pasando algo interesante y los invitan a contenidos locales y aquí estamos compartiendo con ustedes. Bueno, ese es mi correo, por si alguien nos quiere escribir, si tienen alguna idea, alguna inquietud. Y esas son nuestras redes sociales. Y ahora les voy a dejar con María Teresa. Ella es la jefa de la biblioteca de Codegua, de la sexta región, quien gentilmente nos va a compartir un poquito más de qué hacen las bibliotecas públicas y qué hacen en especial en Codegua. Muy buenos días. Agradecer la invitación que me hicieron a través de contenidos locales para mostrar un poquito lo que nosotros hacemos en Codegua a través de nuestra biblioteca y cómo trabajamos con nuestra comunidad y lo que hemos hecho especialmente en el año 2015-2016 en relación a contenidos locales. Bueno, nuestra biblioteca se llama Biblioteca Pública número 53 de Codegua, ¿cierto? Y Codegua está ubicado en la región de O'Higgins, en la provincia de Cachapual. Está inserta en los faldeos precordilleranos, ¿cierto?, de la región. Somos la segunda comuna de la puerta norte de la región y tiene una superficie de 287 kilómetros cuadrados con una población urbana de 54,2% y una rural de 47,5% de su población. Los primeros habitantes de la comuna se llamaban, se dice que eran los chiquilanes y la denominaron Codegua, que significa agua, lugar de agua y piedras. Ahí está la ubicación de nuestra comuna. Y bueno, la parte urbana y rural, ¿cierto?, de sus habitantes, como ya lo decía. Y a pesar del cambio global que, bueno, nos afecta, nuestra gente sigue siendo gente campesina que se dedica a la fruticultura y cultiva la cultura tradicional dando mucha importancia al oficio y a la tradición. Y bueno, somos personas que nos caracteriza por una cordialidad al viajante también. Nuestra biblioteca fue restaurada en el año 2010-2011, posterior al terremoto, porque fue dañada su estructura y quedó así. Fue creada en el año 1976 bajo el convenio de ICIRA, que era en ese entonces,
Y bueno, tenemos una colección de 8.150 ejemplares en nuestra biblioteca. Esa es una de las partes nuevas de nuestra biblioteca, lo cual hoy nos lleva a ser el punto de encuentro y centro cultural de la comuna. Nuestra biblioteca, bueno, es más que libros. En ella trabajamos arduamente con los escolares, con los niños, realizando nuestro fomento lector, ¿cierto?, para los niños de pre-kinder y primero básico que van los días jueves y viernes a la biblioteca, donde realizamos nuestra hora del cuento y ellos, bueno, disfrutan llevando posteriormente un libro a la casa. También tenemos un taller de pita. Este taller está enfocado a la recuperación de manualidades con elementos naturales, como es la pita, y además hacemos un rescate de una manualidad que se estaba perdiendo. Se han realizado trabajos muy bonitos con la comunidad y este taller funciona desde el año pasado. También tenemos un taller un club de lectura para adultos, donde se reúnen una vez al mes y tratamos de fomentar también la lectura y que los adultos tengan un espacio donde puedan compartir este gusto por el fomento lector. También tenemos nuestras capacitaciones a través del programa Biblioredes, donde capacitamos a nuestra comunidad, desde niños hasta adultos mayores, y que bueno, ha sido un gran desafío entregar a la comunidad estas capacitaciones, y también desde la comunidad hemos tenido muy buena recepción porque hemos capacitado ya casi toda nuestra comunidad. También tenemos un programa radial que lo hacemos los días días viernes de 3 a 4 de la tarde, donde en este espacio podemos difundir nuestras actividades de la biblioteca, podemos realizar fomento lector también a la comunidad, y ha sido un buen receptor, digamos, de todo nuestro quehacer. También tenemos a nuestra youtuber, que ella es Mariela, que ha sido nuestra lectora desde muy pequeña y ahora está como youtuber en la web, ¿cierto? Y que ha participado también en los encuentros nacionales de youtuber. Este es un proyecto que estamos trabajando con los jardines infantiles, donde tenemos nuestros carritos de caja viajera, y cada martes salimos a 4 jardines infantiles de la comunidad, donde estamos fomentando la lectura. Llevamos libros de cuentos para los niños de los niveles medio menor y medio mayor, y cada niño después lleva un libro a la casa. Esto ha sido posible gracias a un proyecto PMI de Diván, que nos permitió comprar material adecuado para los jardines. Y se realiza, bueno, cada martes, y lo denominamos Manitos Curiosas y Cuentos Mágicos. Ha sido muy bien acogido por la comunidad de los jardines infantiles. Los padres están muy comprometidos y muy contentos también con esta iniciativa. Y tenemos el taller de plantas medicinales, que lo hacemos cada 2 meses, donde cultivamos plantas, la gente se lleva sus plantitas a la casa, y eso también nos ha permitido tener un recetario de plantas medicinales que está disponible ahí a la comunidad. Y eso ha sido auspiciado por AgroSuper, que ellos nos regalan las plantitas y esas bandejitas donde le enseñan también a cultivar las plantas. Nuestro trabajo en rescate del patrimonio cultural se inicia en el año 1999 con un concurso de mito y leyenda de nuestra comuna, donde participaron los niños desde 9 años a 12 y participaban con sus abuelos. Esto nos permitió hacer un rescate de leyendas de nuestra comuna, ya que no había. Así que fue un buen aporte, digamos, al patrimonio. También hemos hecho exposiciones de objetos antiguos que nos conseguimos con nuestra comunidad. La gente nos presta y después, bueno, lo hacemos abierto a la comunidad, donde visitan los colegios
y la gente se siente muy motivada porque se muestran los productos que ellos tienen ahí muy bien guardados. Hemos hecho exposiciones de fotografías de familias oriundas de la comuna. También la gente nos presta su fotografía y bueno, tiene bastante éxito porque mucha gente se va a ver ahí de cómo era la gente antes o gente que ya no está en la comuna está ahí en esa fotografía y tiene muy buena aceptación. En el año 2011-2012 se nos invitó a participar en el programa de la DIVAN, que era el Programa de Participación Social y Rescate Patrimonial, que consistía en un archivo de fotografías de la comuna. También tuvimos un trabajo fuerte con la comunidad, donde pudimos adquirir fotografías que ellos amablemente nos prestaban y las pudimos digitalizar y las tenemos ahí en nuestro archivo digital de contenido y que bueno, ha sido muy bueno porque hemos conocido una gran parte de Codegua y de su gente a través de estas fotografías. Bueno, y en el año 2002 iniciamos, ¿cierto?, nuestro rescate de contenidos locales incentivados por el programa de Biblioredes, poniendo en valor nuestra arquitectura, ¿cierto?, lugares con historia, costumbres, tradiciones, folclore y mito y leyenda de nuestra comuna. Esto nos ha permitido, ¿cierto?, difundir a través de las redes todo este gran patrimonio que tenemos y lo hemos hecho a través de páginas web, Flickr, revistas digitales. Bueno, el trabajo ha sido mostrado, ahí tenemos a un cantor popular de nuestra comuna que es oriundo de Codegua. Difundimos también las leyendas de la comuna, un archivo de Codegua pasado y presente, lugares o Codegua en imágenes. Hicimos la historia del monasterio, que es el actual Hotel La Leonera. Y bueno, Patrimonio más Comunidad fue el inicio de nuestro trabajo con la comunidad a través de la participación del 2012 en la red de contenido, de comunicadores del programa Biblioredes, donde formamos parte de una red de 15 bibliotecas que trabajó con la comunidad, donde se nos pedía trabajar con las necesidades que la biblioteca o la comunidad de Codegua tenía. Entre ellos formamos una mesa de trabajo con gente de nuestra comuna, donde vimos la necesidad y vimos que teníamos la necesidad de hacer un catastro de los cultores de la comuna, de la gente que teníamos en base al patrimonio cultural. Y bueno, para ello se presentó un proyecto al FONTAR, donde se adjudicaron los fondos y así nace la cartografía cultural. Se adjudica unos fondos de 8.584,48 pesos para realizar este libro. Se realiza una base de datos catastrando a todos los cultores de la comuna. Se entrevista a cada uno de ellos. Tuvimos a 115 cultores en una primera etapa. En realidad nos quedaron muchísimos afuera, pero no podíamos ya por tiempo incorporar más. Y también se fotografió a cada uno de estos artesanos y cultores con su quehacer y mostrábamos sus productos. Así nace la primera cartografía cultural de cultores y oficios y quehaceres de la comuna, llamada Codegua Identifica a su gente. Bueno, para ello hicimos una capacitación a gente de nuestra comuna que nos apoyó a nivel central de contenidos locales, donde se nos dieron lineamientos para realizar este trabajo. Después hubo una capacitación con los cultores, donde se les informó cómo iba a ser esta cartografía y qué es lo que significaba. También nos apoyaron de acá de contenidos locales. Y luego surgió el libro, que ese es el libro Codegua Identifica a su gente, donde en su contenido muestra la fotografía del cultor en el círculo y
atrás están los productos o el quehacer que la persona hacía, y dentro de su contenido tenía una breve biografía de cómo había iniciado su oficio, su quehacer, y los datos principales, que era dirección, teléfono, para que lo pudieran ubicar, que era el objetivo de nuestra cartografía, de que cualquier persona que llegue a la comuna sepa cómo ubicar a estos cultores. Tuvimos una devolución a la comuna con la entrega del libro a las instituciones de la comuna. También a cada cultor se le entregó un libro, cada cultor tiene su libro, y luego hicimos una feria en la plaza de la comuna, donde estos escultores y artesanos pudieron mostrar sus productos. Se realizó una exposición fotográfica por todos los colegios de la comuna y en los sectores rurales para que la gente reconociera a sus cultores a través de las fotografías. Y por último hicimos revistas digitales de estos cultores para entregarlos a la red y al mundo para que los conocieran. Bueno, muchas gracias y ahí están los contactos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. María Teresa, mi nombre es Romina Niñán, soy bibliotecaria. Estoy impresionada con todo el trabajo que ustedes hacen. Les felicito. Y me gustaría saber, porque de verdad es impresionante todo lo que hacen, ¿con cuánta gente trabaja para eso? Porque, no sé, si me imagina, yo esa pega la tendría que hacer por lo menos con unas 30 personas, por lo bajo. Y bueno, lo digo felicitarte porque en realidad es mucha la pega que lo hacen y muy valiosa. Eso, gracias. Muchas gracias, Romina. La verdad es que hasta el año pasado éramos 2 personas y este año se contrató una nueva persona por media jornada. Somos 3. Felicito doblemente. Muchas gracias. Lo que sí yo quiero decir es que tenemos gran apoyo de la comunidad. Tenemos un fuerte posicionamiento por nuestra comuna y tenemos un grupo de amigos también que nos apoyan. Así que eso es súper valioso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, un poco una nota al margen con respecto a toda esta ponencia muy interesante por lo demás. Como encargado regional de laboratorio, me toca estar muy dentro de lo que es la red de contenidos locales. Y lo que nos puede interesar es algo que vemos a menudo en muchas bibliotecas. Y aunque no lo crean, no pasan de más de 2 personas a 3 personas. Y la verdad que la pertenencia que tienen las bibliotecas por hacer lo que también los chicos acá hacen, que es restaurar. Restauramos no solamente un patrimonio, restauramos también autoestima. Llega mucha gente a las bibliotecas buscando quizás algo más, con la excusa de leer un libro, con la excusa quizás de generar un grupo de amigos. Y la biblioteca no es solamente, como lo muestra aquí muy bien nuestra compañera, entregar libros, sino que también es un centro cultural que abarca muchos espacios, y no tanto de la comunidad, sino que de la persona. El estar en la red de contenidos locales para mí ha sido muy reconfortante, ya que el feedback que se entrega desde la persona a quien se le hace el contenido es algo que es impagable. Es por eso que es tan bonito este trabajo, es tan bonito recorrer nuestros lugares, nuestras locaciones y nuestros sitios. Así que quiero agradecer tanto a Diego por generar este espacio, a contenidos locales, para generar esta ponencia, a todas las bibliotecas, tanto las que están aquí como las que nos están viendo en
vía streaming, encuentro.contenidoslocales.cl, y invitarlos a todos a un rico café que están esperando ahora. Muchas gracias. ¿Hartos antiguadores? Sí, sí, le vamos a entregar uno porque tenemos uno para